nuevamente a este encuentro semanal de las conferencias correspondiente al Diplomado de Formación para Gerentes del Sector Salud Nacional. Hoy tenemos el gusto de contar con el título de Programa de Trasplante de Órganos, medio siglo de historia y algunas reflexiones, a cargo del doctor Roberto Yedali. También nos acompañan nuestros coordinadores académicos, entre ellos el doctor Julio Castro, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy, y recordarles mantener sus micrófonos y audios apagados y pueden hacer sus preguntas a través del chat una vez finalice. Bienvenidos todos y buenas tardes. Gracias, Yeide. Buenas tardes a todos los estudiantes y a todos los invitados, que sé que hay unos cuantos invitados no estudiantes en el día de hoy. Lo primero que debo hacer, quizás hoy, cosa que no he hecho nunca, es que yo tengo que hacer un disclosure familiar. Presentar al doctor Yedali es como presentar a alguien de mi familia. Conozco al doctor Yedali desde el primer año de la carrera de medicina. Estudiamos cálculo 1, aunque ustedes no lo crean, algunas veces en la carrera de medicina hubo cálculo. Y después de allí hemos tenido una historia larga de una amistad y una relación profesional que valoro muchísimo, lo mismo que al resto de su familia extendida completamente. El doctor Yedali es médico cirujano graduado en Venezuela, en la Escuela Luis Racetti. Lamentablemente es lo único malo de su currículum. Después de eso hizo cirugía en el Hospital Universitario de Caracas. Después de eso hizo un fellow de trasplante en el New England, en el Deaconess Medical Center, que un fellow de trasplante hepático. En ese momento el Deaconess era el hospital que más trasplantaba hígados en todo el noreste de los Estados Unidos. Posteriormente hizo otro fellow en la Universidad de Miami con el doctor Sacchi, uno de los hombres más renombrados en trasplantes multiórganos en los Estados Unidos. Y después nuevamente hizo otro entrenamiento en el sur de los Estados Unidos y actualmente es el director del Centro de Trasplante y de Cirugía Hepatobiliar de la Universidad de Kentucky. Buena parte de las razones por las cuales le pedí a Roberto que les hablara hoy es porque Roberto tiene una mezcla de situaciones virtuosas que no se ven frecuentemente. Roberto es un cirujano que opera casi todos los días de su vida, pero además de eso es un súper investigador. Roberto tiene más de 120 publicaciones en revistas de arbitraje internacionales, la mayoría relacionadas con el mundo del trasplante, pero Roberto no llegó allí por un camino corto. Como han visto, es una carrera que le ha durado 40 años y esa mezcla de hacer una especialidad quirúrgica y de tener capacidad de producir trabajos de investigación de muy alta calidad que van desde ciencias básicas hasta actividad clínica es algo que uno no ve frecuentemente. Roberto, además de eso, hoy tiene una responsabilidad muy importante en la zona sur de los Estados Unidos, en la parte de trasplante multiórgano, y le pedí que le trasladara cuál ha sido su experiencia en este contexto a los estudiantes que están haciendo el entrenamiento de gerencia de nosotros con el IES. Entonces, no me queda más sino dejarlo con Roberto. Roberto, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Castro y Hernández por esta invitación. Para mí es un honor poder estar acá. Como dijo Julio, nosotros somos amigos de larga data, igual con el doctor Hernández. Y hoy voy a hablar, como mencionaron anteriormente, de el programa de trasplante de órganos de la universidad, medio siglo de historia y algunas reflexiones. Cuando el doctor Castro me dijo que diera una conferencia sobre la parte administrativa y organizacional del programa de trasplante, empecé a pensar cómo podía ser para organizarlo y en el transcurso de los próximos minutos voy a hablar un poco de la historia del programa, un poquito también de mi historia personal. Voy a hablar del centro de trasplantes, de los roles del director del centro, voy a hablar un poco del rol administrativo, de la parte regulatoria, de la parte clínica,
de la parte de investigación y también de la parte educativa. Cuando el doctor Castro se me acercó y me pidió que diera esta conferencia, yo me sentí muy contento porque me permite hablar de tres de mis grandes pasiones, que son los trasplantes de órganos, la innovación y los innovadores y el béisbol. Bueno, creo que es muy importante hablar, para poder hablar de lo que ha pasado aquí en esta universidad y la historia del programa de trasplantes, está muy ligada a la historia del departamento de cirugía. Este hombre que ven en la fotografía se llama Ben Eisman, es el primer chairman de cirugía de la Universidad de Kentucky en el 1961 a 1967. Este es un hombre que se entrenó en Harvard y después hizo su posgrado de cirugía en el Mass General. Y cuando vino a los estados, al estado de Kentucky a montar un departamento de cirugía por primera vez, él dijo en el 1961 que esta ciudad es una ciudad pequeña de 350,000 habitantes, básicamente una ciudad universitaria. Él la veía como un cornfield, como un sembradío de maíz. Y él también se refirió a las dificultades y quizás uno de los problemas más difíciles de afrontar durante su carrera fue tratar de reclutar cirujanos para poder desarrollar un departamento de cirugía en un área relativamente rural como lo era Lexington, todavía lo es un poco en algunas áreas, y a desarrollar este departamento de cirugía. Pero ¿por qué hablo del departamento de cirugía? Este hombre trabajó, fue un pionero en el manejo de enfermedad terminal, cardíaca y hepática. En 1966 ya este hombre estaba hablando, este artículo es uno de los primeros artículos en el mundo de ventricular assist devices para tratar insuficiencia cardíaca en el mundo, pero quizás más relacionado a lo que yo hago es el trabajo que realizó el doctor Eisman de un sistema de circulación extracorpórea para tratar coma hepático. En 1964 leí que él desarrolló evidencia suficiente para justificar un estudio clínico con ese sistema. Se parece a un sistema de diálisis renal, pero es un sistema de diálisis hepática que todavía está en desarrollo, no lo han podido desarrollar por las complejidades del órgano hepático. Pero una de las cosas más interesantes que encontré cuando estaba leyendo acerca de la historia del Dr. Eisman es que en un congreso en 1987, él dijo que él fue el primero en el mundo que realizó soporte hepático extracorpóreo con un sistema como este. Y lo más interesante es que el doctor David Hume, un pionero de la cirugía de trasplante, fue el ayudante del doctor Murray. Fueron los primeros que realizaron un trasplante renal en humanos de gemelos idénticos, que fue exitoso. Y este hombre que junto con el doctor Murray había ganado el premio Nobel de Medicina, él decía que venía de Virginia a la Universidad de Kentucky para ver lo que estaba haciendo el doctor Eisman respecto al manejo de pacientes con enfermedad hepática terminal. Con respecto a mi historia personal, ya el doctor Castro resumió un poco mi historia, pero creo que debo humanizarla un poco. Por supuesto, yo me entrené en el Hospital Universitario de Caracas, en la UCB, hice medicina en la Racetti, hice mi posgrado de cirugía general en el Hospital Universitario de Caracas y yo me quedé un año adicional en el hospital. Durante ese tiempo trabajé en la Policlínica Metropolitana al mismo tiempo y conocí un hombre que considero uno de mis mentores, un venezolano que había estado en la Lehigh Clinic
en Boston y entendí que necesitaba entrenamiento adicional. Por lo consiguiente, hablando con diferentes personas en Venezuela, me contacté con el doctor Moisés Gelrud, un gastroenterólogo muy conocido en Venezuela, pero también fuera de Venezuela, que me contactó con el doctor Roger Jenkins, y porque habían habido 2 venezolanos que habían participado en este fellowship antes que yo, el doctor Amadeo Marcos y el doctor Mauro Carreta, y habían sido muy exitosos. Él me permitió estar por 2 años, desde 1997 hasta 1999, en el Beth Israel Deaconess, haciendo un fellowship de trasplante multiorgánico, cirugía hepatobiliar, en la Universidad de Harvard. Después, yo quería seguir aprendiendo trasplante multiorgánico y específicamente trasplante de intestino delgado y trasplante multivisceral, y me fui a la Universidad de Miami, donde trabajé por 1 año. Y después de eso, mi intención era regresar a Venezuela. En el año 2000 regreso. La situación política en Venezuela comienza a estar algo movida. En el 2002 está el paro nacional. Está la dificultad que yo veo para participar en medicina académica en Venezuela. A mí me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho la investigación, y comencé a buscar otra vez para irme de Venezuela. Contacté a esta gente de la Universidad de Kentucky, de Tennessee primero, hice 2 años más de fellowship, y en el 2005 a mí se me había ofrecido una posición de profesor asistente en la Universidad de Tennessee. Recuerdo como hoy, cuando el jefe del programa me llevó a su oficina en el final del 2005, cuando estaba terminando mi tercer fellowship. Me dijo que no había posición para mí, pero que me iba a ayudar a buscar trabajo, y así fue. Me contactó con varias universidades, me entrevisté como en 7 sitios, y me contrataron en la Universidad de Kentucky en el 2005, y en el 2009 me nombraron jefe del programa, que es el jefe de la división de trasplante abdominal, hígado, riñón y páncreas. Y después de la partida de un cirujano muy importante, cardiotorácico, quien era el director del centro, me nombra en el 2016 director del centro de trasplante de la universidad. Esta slide tiene mucha información, pero si me siguen, tiene que ver con las complejidades de la parte administrativa de un director de un centro de trasplante. Lo que está en azul son las funciones clínicas, lo que está en amarillo son las funciones administrativas. Yo me encargo de coordinar la investigación clínica y de ciencias básicas del programa de trasplante. También las interrelaciones que tenemos con el laboratorio de inmunología, los trabajadores sociales, la unidad de pacientes hospitalizados, los coordinadores que se encargan de evaluar a los pacientes pre-trasplante y ayudan al manejo post-trasplante, de la parte médica, que incluyen los nefrólogos, los hepatólogos, los cardiólogos y los pulmonólogos, los cirujanos, los farmacólogos, y en la parte de las funciones administrativas, yo tengo que ver también con la parte de marketing, relaciones públicas, la parte regulatoria que tiene que ver con el Medicare, y también tiene que ver con UNOS, que es una institución sin fines de lucro que regula los trasplantes en los Estados Unidos. También la parte de los contratos y la parte financiera. Esto es del mismo artículo de revisión que habla de las complejidades de la dirección administrativa de los programas de trasplante, y como ven acá, los centros de trasplante están coordinados por el Medicare, que a su vez está coordinado por la Secretaría de Salud, que a su vez coordina esto que está acá abajo, que se llama el Scientific Registry of Transplant Recipients, que por sus siglas en inglés se conoce como SRTR, y que lo que hace es colectar data pre y post operatoria para evaluar la calidad de los programas. Esta data se utiliza por UNOS y se utiliza por el Medicare para evaluar los programas. Hay muchas metrics, hay muchas variables que se evalúan, pero las más importantes, las más críticas,
son la sobrevida del órgano y del paciente al año de los 3 años, la mortalidad en la lista de espera, la tasa de trasplantes y la sobrevida del órgano y del paciente perioperatoria a los 30 y 90 días. Un poquito más de información acerca del trasplante. El programa de trasplante de la Universidad de Kentucky es uno de los programas más antiguos de los Estados Unidos. Se inició en 1964. En ese momento tengo entendido que eran cirujanos generales sin entrenamiento en trasplante, no habían fellowships en esa época, y ellos se encargaban de hacer los trasplantes renales, y fue a finales de los años 60 donde ellos contratan un urólogo que venía de Duke, lo van a ver en el video, y él se encargó de organizar este programa como un programa de trasplante, como cualquier otro programa de trasplante de órganos sólidos en los Estados Unidos. Actualmente se han hecho más de 6.000 trasplantes en este programa. Hoy en día estamos en el percentil 72 respecto al volumen de casos en los Estados Unidos. Somos considerados un programa mediano a grande ya actualmente. Somos uno de los programas de 60, nada más, que ofrecen todos los trasplantes de órganos sólidos, corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas, de 251 programas que hay en todos los Estados Unidos. Los últimos años hemos hecho algunas cosas interesantes. Rompimos el récord de trasplante hepático en el estado el año pasado. La gente de trasplante pulmonar, yo no hago trasplante pulmonar, empezó a trasplantar algunos pacientes por COVID y fueron pioneros en el desarrollo del programa de trasplante de pacientes con COVID. Yo sí he estado bastante envuelto en el uso de donantes con hepatitis C en pacientes naïf, que son pacientes que no tienen hepatitis C. Esos pacientes se tratan. Esos pacientes tienen un porcentaje de éxito por arriba del 97%, y hoy en día usamos donantes con hepatitis C en pacientes naïf en los programas de corazón, riñón e hígado. Y somos uno de los 6 programas en los Estados Unidos con un protocolo que está aprobado por la FDA para realizar terapia con células reguladoras, son células T supresoras para inducir inmunosupresión. El término correcto es tolerancia. Esto es el organigrama solamente para que vean. Acá estoy yo como centro del trasplante, pero los americanos hablan de una triada donde está el médico, está el administrador, Melinda Fox, y está la enfermera jefe del programa del trasplante. Hoy en día son más de 90 personas del staff, y contando los médicos son más de 120 personas. Esto es la lista de los programas de órganos sólidos. Todos los programas tienen un director quirúrgico, un director médico, los cirujanos y los médicos del staff. Con respecto al volumen de trasplante, hoy en día nosotros hacemos entre 120 y 130 trasplantes de riñón al año, y nos comparamos con universidades como Yale, Tulane, Jefferson, y en la parte de trasplante hepático. Con respecto al volumen, nos comparamos a centros grandes como el Mass General, Baylor, la Universidad de Chicago y la Universidad de Michigan. Esta lámina es muy importante, me parece a mí, porque permite comprender qué ha pasado con el desarrollo de la especialidad de trasplante respecto al desarrollo de inmunosupresores. La línea verde representa la sobrevida del injerto, en este caso renal. Este es una gráfica de trasplante de riñón, y la línea amarilla, la tasa de rechazo. Vean con respecto al desarrollo de inmunosupresores en el tiempo, y vean que no fue sino hasta a finales de los años 70 y principios de los 80 cuando se desarrolló un medicamento llamado ciclosporina A, que se obtuvieron resultados cercanos a 90% de sobrevida del injerto. Hoy en día están por arriba del 96% de la sobrevida del injerto. Se han desarrollado una serie de otros medicamentos en los 90, pero uno de los problemas es que en las últimas 2 décadas no se ha desarrollado nada muy espectacular, y esos medicamentos, aun cuando son muy buenos, tienen alta toxicidad. Entonces, al principio, cuando comenzó los trasplantes en los Estados Unidos, el objetivo principal en la fase temprana
era la disminución del rechazo agudo, y en la fase tardía o fase de mantenimiento, hoy en día estos pacientes viven por largo periodo de tiempo y entonces están sometidos a estas drogas que son altamente tóxicas. Algunos de sus toxicidades son nefrotoxicidad, hiperglicemia, síndrome metabólico, hipercolesterolemia, aumentan el riesgo de infección, aumentan el riesgo de hipertensión y también inclusive el riesgo de cáncer, entre muchos otros problemas. Y por eso nosotros empezamos a desarrollar un programa de terapia celular que es aprobado por el FDA, por el FDA, para poder hacer a pacientes, y voy a hablar un poquito más de eso en la próxima lámina. El programa de investigación de la universidad tiene un ala de ciencias básicas en la cual nos hemos dedicado básicamente a desarrollar medicamentos para tratar carcinoma hepatocelular y en los últimos 10 años, más que todo inmunología relacionada a células T efectoras y células T reguladoras. Y hoy en día tenemos varios clinical trials, o sea, estudios clínicos que son nuestros y algunos otros multicéntricos. El más importante quizás es este que he venido mencionando, es el de la utilización de células reguladoras para inducir inmunosupresión. Básicamente, para tratar de hacerlo corto, el paciente se somete a leucoforesis, que es un procedimiento donde el paciente se conecta a una máquina, es la misma máquina para donar sangre, pero en vez de ser células rojas y plaquetas, son células blancas. Después pasan por esta máquina, que es una máquina de aislamiento cerrada, es la misma que se utiliza para trasplante de stem cells, y esas células supresoras se pueden expandir en el laboratorio por 2 a 3 semanas y después se pueden reinfundir al paciente. Este es uno de los pocos pacientes que se ha infundido hasta ahora. Es uno de nuestros pacientes. Estas son las células reguladoras normales del paciente. En citometría de flujo, vean que no hay población acá, y después de la infusión, a las 18 horas, nosotros hemos descrito un pico de células reguladoras que no ha estado descrito anteriormente. Estamos esperando tener más data con más pacientes para poder publicarlo. Y pensamos que el aumento de células reguladoras en la sangre podría aumentar el número de células reguladoras en el órgano, que puede eventualmente protegerlo y asistir en la disminución de drogas inmunosupresoras que son muy tóxicas, como comenté anteriormente. Esto es un protocolo un poco diferente, nadie lo ha hecho nunca antes, lo estamos negociando con el National Institute of Health, y es tratar de inyectar las células directamente en el órgano, en este caso en el sistema portal, durante la cirugía de trasplante hepático. Esto es para mostrar que esto es un esfuerzo multidisciplinario, esto no se puede hacer con 1 o 2 personas, y también necesita investigación de alto costo, lo cual requiere sponsorships y grants, dinero de las compañías farmacéuticas y también del National Institute of Health. Quisiera o quería mostrar alguna, aunque sea una lámina de cosas nuevas que están pasando en trasplante actualmente. Esta es una subespecialidad que se está creando actualmente, se llama Transplant Oncology, pero es la utilización de trasplante como indicación en cáncer. El hombre que está en la lámina a la derecha, este que está acá, es Thomas Starzl. Él inventó el trasplante de hígado en 1963, y fue el primero que trasplantó un paciente con cáncer en 1967. O sea, él es el pionero no solamente de los trasplantes hepáticos, sino la utilización de trasplante hepático en pacientes con cáncer. Uno de los casos más emblemáticos es el de este señor que está al lado izquierdo de la lámina, el beisbolista. Su nombre es Mickey Mantle. Para aquellos que no saben de béisbol, este hombre bateó 298 de averaje de por vida, más de 500 honrones y casi una decena de participaciones en series mundiales. Aparentemente este hombre era un alcohólico y desarrolló carcinoma
hepatocelular y fue trasplantado en Baylor en 1995 con unos resultados muy pobres. Situación similar ocurrió con el hombre de la fotografía central, quizás lo han visto en libros o en películas, es Steve Jobs. Él fue el CEO de una de las compañías de tecnología más importantes del mundo, Apple, y él también fue trasplantado con un diagnóstico diferente, fue un tumor neuroendocrino metastásico al hígado con resultados pobres, también era un caso más avanzado, pero esto ha cambiado en los últimos años y ahora hay mucho entusiasmo de intentar tratar pacientes con tumores primarios o tumores metastásicos con trasplante hepático. Finalmente, quiero hablar un poco de la parte de educación que también me toca. La educación, la parte principal es que nosotros somos la rotación quirúrgica de trasplante del departamento de cirugía. Siempre tenemos un residente de primero y tercer año, pero yo quisiera hablar más, y si ustedes tienen preguntas podemos hablar del programa de cirugía más adelante, de una cuestión que yo desarrollé hace más de 10 años. Nosotros lo llamamos el Transplant Research Fellowship. Han estado varias personas, más de 30 personas han participado, pero yo quisiera solamente comentar brevemente de los venezolanos, que son los que han pasado por acá por periodos más prolongados. El primero que está en la lámina es el doctor Roberto Galupo, el cual publicó varios artículos importantes. Este es de tratamiento de carcinoma hepatocelular. Este hombre que está aquí, Mark Evers, es el editor del Savitton, quien participó con nosotros en el desarrollo de este artículo y proyecto. El de abajo es un muchacho de Barquisimeto, su nombre es Luis Acosta, él también estuvo con nosotros por un periodo prolongado. Luis acaba de terminar radiología y está haciendo su fellowship en radiología intervencionista acá en la universidad. El de la parte inferior es Eduardo Chacón. Él también está haciendo residencia en radiología, es residente de último año de radiología. Y la parte superior está Valerie Vilches, una maracucha que fue la que ha estado conmigo quizás por el periodo más largo. Ella estuvo bastante más de un año, publicó más de 15 artículos. Después fue a la Cleveland Clinic, donde hizo su entrenamiento, y Valerie hoy en día es profesora asistente de la Universidad de California en cirugía colorectal. Por último está Catherine García. Ella estuvo con nosotros por un periodo de 2 años. Hoy en día es la Chief Resident de Baylor College of Medicine en neurología, y nuestro último fellow venezolano es este señor que está acá abajo. Se llama Gabriel Orozco. Él es un cirujano graduado con el cual me identifico bastante, del hospital universitario, con un training bastante inicial parecido al mío, y va a aplicar este año cirugía. Quizás su artículo más importante va a ser este. Es un estudio que presentamos este año en el American Transplant Congress, pero que ha sido aceptado en Scientific Reports. Es la revista más pequeña de la serie de Nature, y se trata del impacto de la infiltración de células reguladoras en pacientes trasplantados por hepatoma. Por último, quisiera mostrarles un video. Este video ganó un Emmy local y habla del impacto que tiene la cirugía de trasplante en los pacientes y sus familiares. I was very sick. I was home a lot. I could not drive. I was very weak. Many days I stayed in my pajamas all day. My life changed dramatically as I got sicker and sicker. I was sick for the first 15 years of my life, just about, or they kept telling me. And being a sick child in intensive care, and every time you doze off and wake up and somebody else's bed's empty, is very frightening. I was 19 years old. You know, I didn't want to be in there. And I was really scared and confused and mad, and I didn't know what was coming.
I had a doctor come in. He was a real fine man and a good physician. He said, the disease you have is very serious. It could very well kill you. When I was diagnosed, I had no symptoms. I had changed insurance and had a full lab work done, and the disease was picked up from lab work. I had no idea anything was wrong with me. What was happening was because my liver was stopped up now, wasn't letting blood pass through. The blood was building up and things were getting ready to burst in my throat, which was the esophageal varices. And so they were going down and tying these off, and I think they had gone down and tied off, and it was like one a week, it felt like, that I was having these procedures. And looking back now, I know that they were saving my life. I started coughing, couldn't stop coughing, just kept getting weaker. Went to the doctor and he told me there was nothing wrong with me, a family doctor. They put me on a helicopter, life support, brought me to UK, and they determined that I had good pastures. And coded there 7 times totally. It was a very, very bad, long experience. I stayed at UK so long that I just named it UK Hotel. They did a biopsy at Johns Hopkins. They couldn't prove that I had the sarcoidosis because all the biopsies showed all scar tissue. I went up there every month to Johns Hopkins for about 4 months, and by October of 2011, they told me, they said, there's nothing more we can do for you. You need a heart transplant. I was 16 when I began getting sick with lupus, and at 22, I was diagnosed with rheumatoid arthritis. And then at the age of 25, I was diagnosed with pulmonary hypertension. By the time I was like 27, I was short of air and I was passing out. And then I started to really do research on this disease, and I realized how bad it was. You know, even at my worst thought, I never figured I would ever need a transplant, because I just was thinking, this is not going to be me. I'm not going to need a transplant. Who has a transplant in life? I don't think I ever had met anyone before that point in my life that ever had a transplant. My interest in medicine really began when I was 8 or 9 years old. And I had read books about doctors, books about medical scientists. Among the things that I read about were the very earliest efforts in vascular surgery. Alexis Carrel, who won a Nobel Prize for his work in 1905 on sewing blood vessels together that made organ transplantation possible. And his work, along with Charles Lindbergh, famous for his aeronautical exploits more than for his scientific things, the two of them worked on the early efforts to cool and perfuse kidneys in order to enable them to be transplanted. That work was done in the 1930s. And so I had an interest in transplant really from the time of being a child. Chronic glomerulonephritis. They said I was either born with the disease or developed it shortly after birth. Charlie wrote on her canvas, "Not everyone can say their mother gave them life twice." Because her mother gave her kidney to her. You know, I never really believed I was really that sick until after I woke up after my transplant, and I thought they had put my head on somebody else's body. I can never forget the ride home. I never felt that good for so many years. Now, I had been told that my liver enzymes were elevated, and so I thought, well, maybe that's just normal for me. Went to a liver specialist because they said, your liver enzymes are up again, and he identified that I had alpha-1 antitrypsin enzyme deficiency. I didn't know about UK and transplant, and I was talking to one of the Dallas patients, and he told me about it, and I called UK myself. And I remember when I came home from the hospital after I got my kidney, they all stood outside the bathroom doors so they could hear me use the bathroom. They were so proud. I no longer say, I hear people all the time say, oh, I've got to go to the bathroom. And I say,
I get to go to the bathroom. They discovered that I had 5 lesions on my liver. They did a liver resection. However, really too much of my liver was removed, and so it was not able to regenerate, and I started getting sicker and sicker, and that was in April of 2010. So I knew to save my life I really would need a liver transplant. Here I'm going into this surgery, something that I was very grateful to have, to be able to do, but yet knowing the consequences that could come from it. And I was frightened, of course. My youngest daughter was there with me, and she was a teacher. And so she had a chart, and so for all my exercises and walking and everything I did, she would give me a smiley face. And she expected me to earn 40 to 50 smiley faces every day. And so when I did, I could have a jelly bean, or I could get a foot massage, or something special. It's just a process. It takes time. It's a long journey, but it's a worthwhile journey. My husband, when he first saw this, he looked at all the stars, and every star that I have on there is a name of someone that is close and dear to me, and he was looking for his name. He was looking for his name, and he came to me and he said, "You don't have my name on there, and I'm the one that took care of you." And I said, "Tom, your name is on the heart." When I felt like I was freed, that's why I have the key right there, because the key is supposed to free me, supposed to unshackle. Because for the longest, I felt as though I was a prisoner in my body because of my health. You know, it prevented me from doing what I wanted to do. So in my mind, I was stuck in an 8x8 cell. I'm originally from Huntington, West Virginia. I grew up there, went to high school in West Virginia, did my training in psychiatry at the University of Kentucky. We had spent Christmas Day in the hospital, opened up presents. The next thing I knew, the doctor came in and said, "We think we have a heart." He said there's an 85% chance that you're going to get a heart today. Typically what'll happen in terms of meeting the donor family is the recipient will write a letter. And I took my time. It was only about a paragraph long, but it took me about 2.5 to 3 months to write. I sent it, and within 2 weeks, I got a reply, and it was from Caleb's mother, April, and she said, "Well, we're ready to meet anytime that you're ready." We flew down there in August of last year to Gulfport, Mississippi, where they live, and we met the whole family. And it was a wonderful experience. They are now family. The first thing that we did, Caleb's mother, April, took out her stethoscope and listened to the heart. They told me, and they will continue to say so, that hearing his heart has been the best thing that could have happened to them, because they know that Caleb lives on within me. I try to live every day of my life in honor of my donor. No negative, all positive. I really think of him right here and growing. I count his birthdays as my life goes on. He's in his 20s now. That's how I think about it. I mean, I feel like I've given a home to part of him. I've done everything I could do, everything I wanted to do, and I hope that I made my donor proud, because I wanted to live so much. It just hit me like a ton of bricks. I was just happy all of a sudden. I started to feel better, and I appreciated the second chance that I was given. I'm so happy that I'm living now. I really am. I'm so happy that I'm living. Every day is a gift. I received a kidney transplant on October the 23rd, 2008, the day my new life began. I had a liver transplant January the 19th of 2012. I received a heart and double lung transplant July 7th, 2012. I received my gift of life, a heart transplant, on December 26th, 2011.
Bueno, gracias. Estoy abierto para cualquier pregunta. Gracias, doctor, de verdad, muy interesante. Por acá tenemos muchos comentarios en el chat, igual les invitamos a hacer alguna pregunta. Están comentando Joan Manuel Gómez, la promoción de la donación de órganos y el incentivo a mejorar técnicas y procedimientos es importante, no es una tarea fácil, pero tiene un objetivo que beneficia al mundo entero. Bueno, además de mensajes de mucha felicitación, qué orgullosos estamos de su trayectoria, lo ovacionan, grande por el trabajo que se está haciendo, gracias por todo el apoyo que has brindado a los colegas, por supuesto a los colegas médicos, excelente, gran trabajo científico, felicitaciones, felicitaciones, es lo que estamos leyendo acá en el chat. Igual si tienen alguna pregunta, les invitamos a realizarla por acá. Alguno de nuestros coordinadores médicos, si también quiere mencionar algo. Fantástico. Se mantiene y sigue el bello camino de salvar vidas. Muchas gracias por compartir su fabulosa experiencia. Aquí preguntan a Arlene Méndez que si existe alguna estadística de resultados de trasplante en oncología. Sí, hay muchísima estadística. La mayoría de la estadística viene de los trabajos iniciales con carcinoma hepatocelular que se viene trasplantando desde mediados de los años 90. En 1996 se publicó un artículo en Italia. Hoy en día nosotros lo llamamos el Milan Criteria porque utilizamos ese criterio para poder trasplantar los pacientes. Como habrás visto, los pacientes que mencioné no tuvieron buenos resultados. Después que se comenzaron a utilizar los criterios de Milán para trasplantar pacientes con carcinoma hepatocelular, esos pacientes empezaron a tener resultados espectaculares. El criterio es una lesión menor de 5 centímetros o 3 lesiones menos de 3 centímetros cada una. Y hoy en día, inclusive nosotros hemos publicado nuestra experiencia en carcinoma hepatocelular en pacientes trasplantados, es mayor del 70. Hoy en día hay gente que ha publicado hasta 75% de sobrevida a los 5 años en pacientes con carcinoma hepatocelular. La segunda indicación de enfermedad primaria es colangiocarcinoma. Eso tiene quizás unos 10 años. Los pioneros son la Mayo Clinic de Rochester. Nosotros comenzamos a hacerlo el año pasado y también hay sobrevida cercana al 70% a los 5 años en pacientes con colangiocarcinoma iliar, que son muy bien escogidos. Y otra vez, la casuística más grande es de la Clínica Mayo. Y en la historia de los trasplantes por enfermedad metastásica, nosotros publicamos el trabajo más importante, es de trasplante por tumores neuroendocrinos. Lo publiqué en ese momento era Archivos de Cirugía, hoy en día es JAMA Surgery. Y ese estudio de alrededor de 250 pacientes en toda la historia de los Estados Unidos, como mencioné, hay un grupo seleccionado. Si el tumor está estable por más de 6 meses, a esos pacientes les va bien. Si son pacientes jóvenes, les va bien. Si tienen como primario carcinoide y si tienen drenaje de la vía porta, a esos pacientes también les va bien. Todo esto, sobre todo de enfermedad metastásica, está siendo revisado. Y hoy en día hay protocolos en Europa que están trasplantando pacientes con metástasis de cáncer colorectal metastásico en pacientes muy seleccionados, y hay unos protocolos nuevos en los Estados Unidos. Todavía nosotros, eso es relativamente nuevo, nosotros todavía no estamos trasplantando carcinoma hepatocelular en metástasis de carcinoma colorectal, pero los resultados son muy buenos y hay un estudio de Finlandia que los pacientes obtienen, si son muy bien seleccionados y tienen baja carga tumoral, hasta 70% de sobrevida a los 5 años. Buena pregunta. Gracias, sí. Por acá tenemos otra pregunta, Patricia.
Gracias por esta maravillosa conferencia. La procura de órganos, ¿cuán complicado es? ¿Cómo se podría reactivar en Venezuela? La procura de órganos es muy complicado. Aquí el sistema tiene más de 50 años de procura de órganos. El desarrollo también en países como Europa, en España, es uno de los países que tiene más donación de cadáveres de pacientes, de donantes cadavéricos en el mundo. Yo realmente tengo mucho tiempo desconectado de la situación en Venezuela y realmente no sé qué se podría hacer para mejorar la situación de la donación de pacientes cadavéricos. Tengo entendido que se están haciendo algunos trasplantes con donante vivo, pero es muy importante porque la mayoría de los trasplantes que se realizan en el mundo son con donante cadavérico, y los trasplantes de corazón, pulmón y la mayoría de los trasplantes de hígado se hacen con trasplante con donante cadavérico. Así que para que un país pueda desarrollar un programa de trasplante adecuado, como ha pasado en países como inclusive Colombia, Argentina, Brasil, hay que desarrollar un sistema de procura de órganos para incrementar el número de trasplantes utilizando donantes cadavéricos. Y por acá también nos preguntan, dice que sí conoce un poco la situación actual en Venezuela y por qué no ha arrancado, me imagino que está muy relacionada a la pregunta anterior, el programa de trasplante acá en el país, en nuestro país, que está detenido desde hace mucho tiempo. Bueno, yo tengo entendido, hay varios programas de trasplante renal. No hay programas de trasplante pulmonar ni de corazón actualmente en Venezuela. Hay un programa también pequeño en la metropolitana de trasplante hepático. Y me imagino que el problema fundamental ha sido, primero, la falta de donantes cadavéricos, como expliqué anteriormente, y la segunda, de fondos a esta cirugía de alto costo y de alta complejidad. Y creo que es un problema tanto de entrenamiento como de recursos en general para poder desarrollar programas de este tipo. Esa es mi opinión desde afuera y con muy poca interacción de lo que está ocurriendo en Venezuela por muchos años en los programas de trasplante. Yo lo que tengo entendido es que sí se está haciendo trasplante de riñón, un poco de hígado y no de corazón o pulmón actualmente. Gracias. Cintia pregunta, ¿cómo manejan los casos de pacientes que no cuentan con recursos para cubrir los costos de la cirugía? ¿Cuentan con algún tipo de apoyo social o a través del Estado, de algún sponsor? Bueno, depende del tipo de trasplante, es un poco diferente. Por ejemplo, los trasplantados de riñón, los pacientes que tienen enfermedad renal terminal, automáticamente la calificación para el Medicare, que es el negocio, es el insurance, la aseguradora más grande en los Estados Unidos, que pertenece al gobierno y está coordinada por el Ministerio de Sanidad. El Medicare, para calificar, tienes que tener más de 65 años, pero si tú tienes enfermedad renal terminal, automáticamente calificas. De manera que los pacientes que al tener enfermedad renal terminal, califican para Medicare y califican para trasplante renal en los Estados Unidos. Sí hay programas de ayuda para trasplantes de otros órganos sólidos como hígado, riñón y tenemos una gente especializada en la universidad, y todas las universidades lo tienen, todos los programas, que son especialistas en la parte financiera, son los que discuten los contratos con los seguros, que a veces en pacientes indigentes consiguen Medicaid, que es una forma también de seguro a través del gobierno, y tratamos de ayudar a la mayor cantidad de pacientes. Hoy en día estamos tratando de desarrollar también un fondo para ayuda de pacientes con bajos recursos. Por acá también nos preguntan si la mayoría de los trasplantes que se realizan allí en su centro son de vivo a vivo, incluso en los pacientes con cáncer. No, la mayoría de los pacientes
que se trasplantan no son de vivo vivo, son de, nosotros hacemos trasplante de vivo vivo renal y hacemos una cantidad, hacemos alrededor de 45 al año. La mayoría de los trasplantes de hígado, pulmón y riñón son con donante cadavérico. Por acá sé que tenemos una mano levantada, ya lo vamos a revisar. Alfredo Lucas pregunta, experiencia en Kentucky recuperando hígados bajo perfusión normotérmica controlada con ECMO. Buenísima pregunta. Nosotros no estamos haciendo preservación sino fría y queremos empezar a hacer preservación se llama Machine Perfusion, que es a través de una máquina que permite mantener el hígado por un tiempo un poquito más prolongado. Esto todavía está en investigación, no es estándar en ningún programa en los Estados Unidos. Hay muchos programas que lo están haciendo actualmente, hay muchos clinical trials y hay mucha investigación acerca de eso, pero el estándar todavía sigue siendo la preservación fría. La pregunta es excelente, yo creo que hacia allá vamos a la preservación. Nosotros hacemos preservación de riñones con máquina, pero no hacemos de preservación de hígado. También hacemos preservación pulmonar, se llama lung in a box. También lo hacemos en nuestro centro. Por acá preguntan qué resultados se tienen hasta este momento con el programa experimental que están realizando y si eso ha permitido disminuir el uso de drogas inmunosupresoras en los trasplantes. Bueno, es buenísima la pregunta. Solamente, como mencioné anteriormente, hay 6 programas en los Estados Unidos. Nuestro estudio solamente hemos hecho 6 pacientes por COVID. Tuvimos que parar el estudio por 2 años y 3 meses. Acabamos de hablar otra vez con Novartis, vamos a reiniciarlo y por ahora el estudio no es de minimización de inmunosupresión, es un estudio de fase 1 de safety o seguridad y feasibility, la posibilidad de desarrollar células reguladoras para utilización clínica, pero todavía no hemos hecho minimización, no está planteado en el estudio que escribimos original con Novartis y lo que estamos ahorita en discusiones, la semana pasada me reuní con el National Institute of Health y estamos en conversaciones para un estudio randomizado, prospectivo, donde vamos a intentar hacer minimización temprana de la inmunosupresión por primera vez en los Estados Unidos. Gracias. Vamos a permitir en esta oportunidad, generalmente las preguntas se hacen por el chat, que la señora Yadira a través del micrófono, bueno, realice su pregunta. Si lo puede activar. Creo que bajó ya la mano. Por acá, mientras ella igual nos comenta, Gladys Chassin, además está en Chile, menciona que si tienen algún programa de fellow para los anestesiólogos que quisieran visitarlo o tener alguna experiencia presencial. Pues dile a Gladys que si es ella, sí. Pero por supuesto que podemos arreglar una pasantía, creo que sería súper interesante. Yo conozco a Gladys de la Clínica Metropolitana de hace muchos años y lo que Gladys me pida yo lo voy a hacer y vamos a tratar de organizarlo. No tenemos un fellowship organizado como tal, hay pocos fellowship de anestesia para trasplante hepático, pero si ella quiere venir a aprender el trasplante hepático, trasplante cardíaco y pulmonar, dile que encantado la vida. Seguro nos está escuchando. Por acá también preguntan si de todos los trasplantes que se realizan, ¿cuáles son los que tienen mayor tasa de rechazo? Bueno, el que tiene más problemas es el trasplante de pulmón. Yo no soy un experto en trasplante pulmonar, pero la sobrevida media de los pacientes con trasplante de pulmón es entre 3 y 4 años. Hacen rechazo crónico y es un órgano súper complejo que está en contacto con el exterior y es súper complicado. Hay pacientes, yo he visto pacientes que viven más de 10, 15 años. Los otros, el hígado es el órgano más favorable.
tiene por naturaleza un microenvironment, o sea, un estado supresor por todo el drenaje de la sangre que viene del intestino, y tiene que controlar toda esa serie de productos derivados de las bacterias que vienen del intestino, y una de las funciones del hígado es inmunorregular, y entonces es uno de los órganos que es más favorable y que rechaza menos y más fácil de tratar. El riñón también tiene una tasa de rechazo entre el 15 y 20%. Hoy en día es más fácil tratar, hay bastantes, como mencioné durante la conferencia, hay bastantes herramientas para tratar pacientes. Lo más complicado es los trasplantes de pulmón. Por acá también tenemos otra pregunta. ¿Qué tasa de complicación ven en los pacientes trasplantados una vez en el posoperatorio inmediato? Los pacientes trasplantados de hígado hoy en día les va excelente. La sobrevida al año es alrededor del 92-93%. O sea, hay una mortalidad durante el primer año que es relativamente baja. Recuérdense que cuando un paciente califica para trasplantarse su hígado, tiene un MEL score, que es un score que utilizamos para saber qué tan enfermo está ese paciente de hígado alto, que está muy asociado a alta mortalidad. Se dice que cuando un paciente llega a más de 30 de MEL score, que son normalmente los pacientes que estamos trasplantando actualmente, esos pacientes tienen una mortalidad al año casi de 80% y a los 2 años de 90%. De manera que estamos cambiando una mortalidad de 80-90% a los 2 años con una sobrevida de 92-93% al año. Los resultados son excelentes. La tasa de complicaciones de morbilidad perioperatoria no es baja, pero los resultados son excelentes. La estadía hospitalaria es alrededor de entre 9 y 10 días. Hoy en día muchos pacientes se van del hospital entre 5 y 6 días actualmente. Y hay complicaciones, hay morbilidad perioperatoria, no es baja, pero generalmente son complicaciones no tan grandes. Solamente un grupo pequeño que hace complicaciones mayores tiene problemas graves, y esos son los pacientes que tienen mortalidad dentro del primer año, pero como mencioné, la sobrevida al año es espectacularmente buena comparado y continúa ascendiendo comparado con lo que ocurría hace solamente 10, 20 años. Bien, ya por aquí sí hay una pregunta más específica respecto a el tema de la procura de hígados con infiltración grasa, microesteatosis. ¿Qué tan agresivo funciona? Bueno, nosotros hemos inclusive escrito sobre eso. Yo escribí un artículo hace un par de años del impacto de obesidad mórbida en pacientes de obesidad extrema en donantes y cómo ese impacto resultaba en los receptores. También ahí hablé un poco de la biopsia. Los pacientes que se consideran, hay una asociación entre infiltración grasa del hígado y una cosa que es uno de los problemas graves postoperatorios que se llama primary graft non-function o dysfunction, que el hígado puede disfuncionar o puede no funcionar si tiene un alto grado de infiltración grasa. Nosotros y la mayoría de los programas de los Estados Unidos usamos 30% de macroesteatosis como el punto de corte. A veces usamos un poco más, que hasta el 40% de infiltración grasa, solamente si el donante es muy joven, y de cualquier otra manera es casi perfecto. Pero normalmente usamos 30%, nosotros no tomamos en cuenta mucho la microesteatosis, que normalmente tiene que ver con daño hepático agudo y que no se correlaciona con difusión del órgano. Solamente tomamos en cuenta la infiltración grasa, que en el microscopio es macroesteatosis. Muchísimas gracias. No tenemos como mayor preguntas ya en el chat, sino mucho agradecimiento por esta conferencia, lo maravilloso. Efectivamente, por acá preguntan si queda grabado. Queda grabado. Se coloca inicialmente en nuestras redes para el Diplomado de Salud, y aquel que esté interesado puede escribir a Aula Virtual. Algunos de nuestros coordinadores, tal vez algunas palabras. De verdad, muchísimas gracias, doctor Roberto.
Quizás para cerrar, gracias al doctor Guedali por transmitirnos su experiencia en preguntas interesantes de parte del público. A los estudiantes y a los invitados quedan invitados perennemente cada vez que tengamos conferencia de los miércoles. Y bueno, solamente ya despedir y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a usted por participar. También gracias a los que se conectaron y les deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias.